El primer bloque de preguntas comenzaba con la siguiente pregunta. ¿Cómo De- se llega a ser... Sí, antes de que comience con las preguntas, solamente quiero empezar con esta frase de Ramón y Cajal, un neurocientífico español, premio Nobel, que revolucionó la neurociencia. Es el padre de la neurociencia, si no me equivoco, moderna. Dice, cada ser humano es capaz de esculpir su propio cerebro si se lo propone. y tiene toda la razón. Tiene toda la Depende razón. únicamente de nosotros. Y lo otro, Carlito, es, bueno, siempre cuando hacemos una exposición, uno declara conflictos de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés. O sea, mi declaración a mí, yo estoy haciendo esto espontáneamente para información del público en general. Perfecto, pues sí, el hecho de que no tengas conflicto de interés me deja mucho más tranquilo. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es una pregunta simple. ¿Cómo se llega a ser científico en Cuba? Bueno, yo te voy a comentar con respecto a mi experiencia, que es en la ciencia biológica. Bien. Y entonces aquí te puedo decir que, por ejemplo, en Cuba hay dos universidades que, donde se estudian las ciencias biológicas, la Universidad de La Habana y la Universidad de Oriente. Y dentro de cada universidad hay una facultad, la Facultad de Biología. En la Universidad de La Habana, que fue donde yo estudié, hay tres carreras fundamentalmente, que es la microbiología, la biología y la bioquímica. Y en la Universidad de Oriente solamente está biología. O sea, y cuando hablo de biología, me refiero a biología pura. O sea, que es, se separa de lo que es la pedagógica, que es para enseñar. Entonces, eh, en, la, en la Universidad de Oriente se estudia biología, pero existe una notable diferencia en la preparación de los estudiantes con respecto a la Universidad de La Habana. Y esto estaba porque la mayoría de los centros investigativos se concentran en la capital, en La Habana. Por ejemplo, lo que ahora se conoce como BioCuba Pharma, que anteriormente fue el Polo Científico, es un conglomerado de instituciones que incluye, por ejemplo, el CIGB, el CIM, el FinLight. Estas son las cabezas fundamentalmente de lo que es la biotecnología en Cuba. Entonces, nosotros desde tercer año de la carrera se nos vinculan a esos centros. Hay otros centros también que a estos centros que te refiero tienen una subordinación directa al Consejo de Estado. O sea, que eso lo Todos dirige están subordinados al Consejo de al Estado. Consejo de Estado. En Cuba, el sistema de ciencia y tecnología en Cuba se distribuye de esta manera. Está el SIGMA, está Salud Pública y está el Consejo de Estado. Estas instituciones se subordinan directamente, el CIGB, el CIN, el FinLight, el Centro de Neurociencia, se subordinan directamente al Consejo de Estado. Y dentro de ellos existe un rango, un escalafón. Y dentro de ellos está el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el CIN. Ahora, debajo del SIGMA, al SIGMA se subordinan otros centros. Por ejemplo, no sé, que tienen que ver con el jardín botánico, otras cosas. ¿Bien? Y Ok, está salud pública. hay toda una estructura jerárquica de todos estos centros y en la cúspide de la estructura está el Consejo de Estado, es el el que rige Consejo de, todo. el Consejo de Estado. ¿Sí? Y por otro lado está la Academia de Ciencia, pero la Academia de Ciencia viene siendo como algo bastante decorativo, porque ahí agrupa científicos de mérito, jóvenes asociados y todas esas cosas. Eh, por lo que me has dicho, la referencia que has hecho a la carrera de biología de la Universidad de Oriente, he entendido que los que salen graduados de allí salen menos preparados que los que salen graduados de La Habana. ¿Eso es Sí, correcto? sí, eso es correcto, sí. Desde el punto de vista de lo que es la preparación, la literatura, no te puedo hablar de los profesores porque no conozco muy poco, pero la literatura, el fogueo con respecto a la materia científica, las discusiones, uh, en la Universidad de La Habana comparado con la Universidad de Oriente tiene
una diferencia notable en lo que es la carrera de biología. Vale. Tú entonces Ahora, terminaste. Sí, dime. sí, ahora hay otras instituciones, como te decía. Ahora, pero dentro de toda esta, la niña bonita de todo esto, por ejemplo, de la ciencia y todas esas cosas, es la biotecnología. De ahí, y eso está dado porque es el sector que es un motor generador de divisas al país. Ahora, nosotros nos integran desde el tercer año de la carrera a algunos de estos centros. ¿Bien? O sea, en los primeros años de la carrera tú coges lo que es la formación básica, que ahí van desde los análisis matemáticos, física, química, inglés, y en tercer año entonces te integras a un centro de investigación. Y ahí como tal empiezas a dar los primeros rudimentos de lo que es la investigación científica. ¿Okay? Vale. Pero, ¿cómo llegas tú en este caso? ¿Venías de un pre de ciencias exactas o algo así para entrar a la universidad? No, bro, la historia mía tiene un poco de todo. Porque como te decía, la ciencia es mi pasión. Yo soy de un pueblo chiquito, de Holguín, y siempre andaba con libros de biología, haciendo experimentos con lagartos y todas esas cosas, y siempre fue mi pasión. Y a los 8 años dije, yo voy a luchar por estudiar una carrera que tenga que ver con la ciencia. Y de ahí en adelante me lo propuse. Yo desaprobé, digamos, el séptimo grado. También tampoco entré en la carrera, en la vocacional, en la vocacional de la ciencia esta, de las carreras, los preuniversitarios vocacionales. No lo cogí. Yo me propuse eso, y entonces de ahí en adelante no cogí carrera, y entonces hice el servicio militar y me acogí a la orden 18. Y de ahí en adelante entonces entonces la orden 18, la orden esta 18, no la hice normal en una unidad militar. A mí, como cristiano, me mandaron a cortar caña. Te mandaron A Pinar del Río. Nosotros vivimos en Oriente, y en el medio del periodo espacial nosotros nos mandaron para Pinar del Río a cortar caña. Wow. Y ahí entonces me gané la baja por estímulo, y ahí empecé como tal el premilitar y después la carrera. O sea, fue un proceso largo. Y entonces, en tercer año te asocian a este tipo de centros, y en tercer año de carrera a este tipo de centros, y a partir de ahí es donde tienes el contacto ya directo con la ciencia, con la investigación. Con la ciencia. Ahí empiezas a hacer tus primeros experimentos, y entonces todos esos 3 años terminan en la tesis de grado. En una tesis de Vale. grado en un centro. Y ahí discute y todas esas cosas. Ahora, la historia, realmente, la vida de investigador comienza después de eso. Es muy bonito la parte esta del estudio, muy bonita, muy romántico, pero cuando termina esto es que comienza la vida real. Y entonces tú terminas saliendo de estos centros como reserva científica. Tú no tienes ningún grado científico. Explícame, explícame eso. Tú, En a ver, Cuba terminaste una carrera científica, pero sales sin un grado. eres licenciado en Vale. microbiología, en bioquímica, en biología, y ahí solamente eres reserva científica. No tienes ningún grado, no puedes optar, por ejemplo, por las categorías científicas en Cuba. Las categorías científicas en Cuba son aspirante investigador, investigador agregado, auxiliar, titular. Entonces hay una colusión también entre las categorías científicas y las categorías docentes. En fin, es una historia esto, porque hay que llenar avales, hay que llenar 1000 cosas, y tienes que empezar a producir. Pero bueno, tú sales de ahí sin ser científico. Los científicos en Suecia, cuando salen de la carrera, ¿cómo salen? Ellos salen... aquí no existe ese balance, esas escalas que existen en Cuba. Aquí uno se gana la categoría científica publicando o haciendo oposiciones. Tú publicas, vas a eventos, y eso va generando un currículo, y entonces eso te va a ti, publicas, ¿cómo se llama?
te asocias a distintas, por ejemplo, sociedades, vas a eventos científicos, entonces tú vas construyendo tu currículo y entonces llega un momento donde tú también aplicas para proyectos investigativos y en base a tu currículo tú obtienes una posición y obtienes una plaza y haces una oposición para esa plaza, que es Vamos, distinto que a Cuba. depende de ti, básicamente, de tu Sí, esfuerzo. en estos países, fuera de Cuba, se premia el esfuerzo, la meritocracia. O sea, no es, por ejemplo, un aval político ni nada por el estilo. Aquí ahí tienes que generar, tienes que producir. Vale. Pues, Entonces, sí, discúlpame, dime, Carlito, dime. por ejemplo, con esto de las categorías aquí, yo tenía apuntado, por ejemplo, o sea, se llena planillas con trayectoria en Cuba, con trayectoria científica y obligatoriamente trayectoria política. O sea, tienes que tener una trayectoria política. Y todo esto pasa por los filtros, por los órganos de base, la juventud del partido. En fin, esto es lo mismo de siempre. Tienes que tener una trayectoria política. Hacen exámenes de filosofía, de inglés. Y también existe, bueno, como te decía, la categoría docente. Quiere decir que tú, además de científico, para optar por alguna categoría de esta, tienes que ser político. Sí, Y, tiene. y te evalúan te evalúan ideológico y políticamente para darte una categoría científica. Si tú no tienes el aval político, tú no tienes una categoría científica. De hecho, hay una pregunta que me haces con respecto a si un científico puede ser, que bueno, eso vamos a hablarlo más adelante, Sí, pues, un sí, cubano. sí. Si quieres pasamos a la segunda pregunta, Sí. que viene pues a continuación de lo que estamos hablando, que es que una vez que eres científico ya en Cuba, ya te graduaste, saliste de la carrera, aplicaste a una de estas categorías, te la dieron. ¿Cuántas salidas laborales tiene un científico en Cuba? Bueno, mira, yo interpreto por eso que te refieres a ¿Dónde puedes salir trabajar? ¿Qué puedes hacer? ya. Bueno, es una buena pregunta, Carlito, porque de no estar de tú no vivir en La Habana, no tener un cambio de dirección en La Habana, tienes que ir a trabajar a un hospital o dar clases en una escuela. Parece que me fui. Tienes que dar, no puedes integrarte a, por ejemplo, porque en el resto del país no hay un desarrollo homogéneo con respecto a lo que son los centros científicos. Hay un cúmulo de centros científicos solamente en la capital y contadas excepciones, por ejemplo, en Camagüey, quizás en Santiago, quizás en Holguín, centros minúsculos. Entonces, Entonces, hay mucho, se recicla demasiado, se reciclan mucho las posiciones. Entonces, tú tienes que hacer, unido a tu carrera científica, una carrera política. necesariamente para poder llegar a un Necesariamente. puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo, por lo que me dices, es casi siempre en La Habana. Vamos, que si te gradúas de la Universidad de Oriente, que ya sales con desventaja en preparación, además sales con desventaja laboral, porque casi todo el trabajo está en La Habana. Está en La Habana. Está en La Habana. Normalmente los muchachos de la Universidad de Oriente, ellos se especializan en lo que es la parte de ecología y sistemática, que es estar en los bosques, ¿entiendes? Estudiando la botánica y lo que es la zoología. Pero es que no hay muchos recursos para eso. Y imagínate, se gradúan, digamos, 50 este año, si se gradúan 50 el año que viene, ¿a dónde vas a ponerlo? Esto voy por la segunda pregunta y ya se me ha venido abajo el sistema científico en Cuba. No. Esto es un desastre. No, yo te puedo decir, aquí hay cosas, por ejemplo, que yo he apuntado, pero por supuesto no voy a leerla, ¿no? No voy a leerla, pero o sea, da un matiz acerca de todo, de cómo la frustración puede ser parte de los científicos, de los jóvenes científicos, porque hay una incertidumbre con respecto a dónde tú vas a trabajar. Claro, es que ¿dónde tú vas a trabajar? Ya no por las capacidades que tú tengas, sino primero por la capacidad que tiene el mercado laboral de absorberte y segundo por el filtro político que tienes. Porque además ese filtro político es desde los primeros años de la carrera. Sabes que eso probablemente
muchos de los que me están oyendo lo han vivido, y tú también, Carlito, y es que en la universidad tú puedes ser el mejor académicamente, pero si no eres el más integral, existe como una discriminación con respecto a eso. Yo conozco personas que eran brillantes académicamente, sin embargo, el primer puesto, el primer escalafón para coger, digamos, un centro determinado, se lo daban a alguien que tenía más credibilidad política. En Claro, la academia. todavía nos sorprende por qué a lo más lejos que llegamos es al Galeno Plus o a cosas así. Evidentemente, si lo que hay son políticos ahí y no científicos.